Corea del Norte lanzó su primer misil de crucero estratégico. ¿Cuáles son las implicaciones de este suceso? Corea del Norte lanza su primer misil de crucero estratégico desde un submarino en medio de grandes maniobras de guerra entre Seúl y Estados Unidos. ¿Cómo reaccionaron los protagonistas de este conflicto? Quédate y lo descubrirás enseguida. Corea del Norte anunció este domingo que disparó 2 misiles de crucero estratégicos desde un submarino cerca de Sinpo, provincia de Hamgyong del sur. Esta es la primera vez que el régimen de Kim Jong-un ordena el lanzamiento de un misil de crucero desde un submarino, y se produce como consecuencia de los ejercicios militares conjuntos Freedom Shield entre Corea del Sur y Estados Unidos, que incluye la movilización de la fuerza aeronaval de los dos socios. Los misiles de crucero vuelan como aviones usando motores de reacción y alas, y son menos veloces y poseen menor poder destructivo que los misiles balísticos que habitualmente dispara Corea del Norte. Sin embargo, los misiles de crucero tienen mayor precisión y son más difíciles de detectar cuando vuelan a baja altura, al contrario de los misiles balísticos. Pyongyang confirmó el lanzamiento de los 2 misiles de crucero estratégicos desde el submarino 8.24 Yongun, que desplaza 2.000 toneladas, tal y como lo informó la agencia de noticias oficial KCNA. Los proyectiles habrían recorrido una distancia de 1.500 kilómetros y habrían volado durante 125 minutos hasta dar con precisión en los blancos, ubicados en el mar de Japón. El gobierno de Kim se mostró satisfecho con el resultado. El simulacro ha confirmado la fiabilidad del sistema de armas, dijo en declaraciones recogidas por KCNA. El disparo se realizó en las aguas en la bahía de Gyeongpo, en el Mar del Este, frente a la costa de Hongwon-gun. Este es el mar que se extiende alrededor de la provincia de Sinpo, donde se encuentran las instalaciones de desarrollo de misiles balísticos lanzados desde submarinos de Corea del Norte. Todos los analistas coinciden en que el lanzamiento sería una respuesta al inicio este lunes de las maniobras militares conjuntas Escudo de Libertad entre Corea del Sur y Estados Unidos, que Corea del Norte ve como una provocación y un ensayo de lo que sería una invasión enemiga en un futuro. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas surcoreanas se puso en guardia al conocer el lanzamiento de los 2 misiles de su vecino del norte. Nuestras fuerzas están reforzando su vigilancia y mantienen su plena preparación en estrecha cooperación con Estados Unidos, ha explicado el Estado Mayor Conjunto surcoreano en un comunicado. Las maniobras estadounidenses y surcoreanas tendrán lugar durante 11 días hasta el 23 de marzo y son las más largas jamás realizadas por ambos países. Estos ejercicios, en los que participa una buena parte de la flota de cazas de quinta generación F-35, incluye entrenamientos a gran escala que habrían sido suspendidos desde 2018 para implementar el concepto de guerra total, lo que supone poner a toda la península de Corea en el rango operativo. Las maniobras servirán también para mejorar el rendimiento en tiempos de guerra y las capacidades de sostenibilidad en unidades de todos los niveles, incluido el comando y el cuerpo de vuelo. Medios surcoreanos informan que Estados Unidos pretende desplegar un portaaviones de propulsión nuclear clase Nimitz, un destructor Aegis con capacidad de detección e intercepción de misiles balísticos y un submarino de propulsión nuclear equipado con misiles Tomahawk en la península de Corea, en un ejercicio que servirá para probar las defensas conjuntas de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, 3 socios indispensables en la región para frenar el ascenso de China. Con estas maniobras, los dos países buscan mandar un mensaje a Corea del Norte, a medida que amenaza con desarrollar su programa nuclear. Corea del Norte ha criticado estas maniobras y ha anunciado medidas importantes prácticas para el uso ofensivo de activos bélicos disuasorios. Medios surcoreanos dan por hecho que habrá nuevos ensayos militares norcoreanos coincidiendo con las maniobras conjuntas con Estados Unidos. Se viene una noticia muy impactante, quédate y no te lo pierdas, te sorprenderás. La península coreana se ha convertido en un punto de máxima tensión y con un elevado potencial de guerra nuclear. El líder norcoreano Kim Jong-un ha pedido a su país que esté preparado para lanzar un ataque atómico con el fin de disuadir una contienda, al tiempo que acusaba a Estados Unidos y Corea del Sur de amenazar a su país, tras llevar a cabo unas maniobras militares con el fin de estar prevenido. Kim ha supervisado 2 días de ejercicios militares simulando un contraataque atómico, incluido el lanzamiento de un misil balístico que transportaba una cabeza nuclear artificial. El mandatario norcoreano expresó su satisfacción por los lanzamientos del fin de semana que se celebraron para permitir que las unidades pertinentes se familiaricen con los procedimientos y procesos para llevar a cabo sus misiones de ataque nuclear táctico. Al evento asistieron el ministro de Defensa, Kang Sung-nam, y funcionarios del Comité Central del partido. El simulacro se dividió en un ejercicio de gestión del sistema de mando de ataque nuclear, un entrenamiento práctico para la transición a una postura de contraataque y un ensayo de lanzamiento táctico de misiles balísticos.
La agencia estatal compartió fotos del líder en la operación, una vez más junto a su hija pequeña, mientras rugían las llamas del misil antes de alcanzar su objetivo. Yu Ae, en unos 9 años de edad, ha sido fotografiada en repetidas ocasiones junto a su progenitor en diversas actividades militares y durante varios disparos de proyectiles en los últimos meses. La fuerza nuclear de nuestro país disuadirá, controlará y gestionará con firmeza los temerarios movimientos y provocaciones del enemigo con su alta preparación bélica y llevará a cabo su importante misión sin vacilar en caso de cualquier situación no deseada, dijo Kim. Y es que, ya en 2022, Pyongyang calificó de irreversible su estatus de potencia nuclear. Es más, Kim ha pedido recientemente un aumento exponencial de su producción armamentística, incluidas las armas atómicas tácticas. A principio de marzo, también ordenó a su ejército que intensificara las maniobras bélicas en preparación de una auténtica batalla. El Estado Mayor Conjunto de Seúl declaró que el misil balístico de corto alcance disparado por Pyongyang el domingo voló 800 kilómetros antes de caer en el Mar del Este, también conocido como Mar de Japón. El ejército surcoreano afirmó que se trataba de una grave provocación que violaba las sanciones de la ONU. Los simulacros constituyeron la cuarta demostración de fuerza del reino ermitaño en una semana y se produjeron mientras Seúl y Washington organizaban sus propias maniobras, conocidas como Escudo de Libertad, que Corea del Norte considera un acto hostil que supone un ensayo para una invasión a su territorio. El domingo, los dos países aliados realizaron ejercicios aéreos y marítimos con bombarderos estratégicos estadounidenses, B-1B. Asimismo, este lunes sus fuerzas navales y marinas iniciaron maniobras de desembarco anfibio a gran escala. Estos juegos de guerra, los mayores en 5 años, se prolongarían durante 2 semanas hasta el 3 de abril. En la península coreana, ambas partes llevan años enfrentadas por una disputa histórica mientras Seúl y Tokio han reanudado sus conversaciones de alto nivel y han decidido reforzar su cooperación en materia de seguridad. El jueves, Pyongyang disparó un misil balístico intercontinental ICBM Hwasong-17, el más potente de su arsenal, también en presencia de Kim y su descendiente, y justo antes de una visita a Japón del presidente surcoreano Yoon Suk-yeol. Este fue el segundo ensayo de misil balístico intercontinental de Pyongyang este año, que la KCNA describió en su momento como una respuesta a los frenéticos esfuerzos bélicos de sus enemigos. Esto se produjo tras el lanzamiento de 2 misiles balísticos de corto alcance el pasado martes y de 2 misiles de crucero estratégicos disparados desde un submarino el 12 de marzo. Por otra parte, el lunes la agencia KCNA informó de que más de 1,4 millones de norcoreanos se habían presentado voluntarios para alistarse o volver a enrolarse en el ejército para luchar contra los adversarios, frente a los cerca de 800.000 publicados por un periódico estatal apenas 2 días antes. Eso fue todo por el momento, espero que te haya sido útil este video. ¿Alguna opinión o duda? Hágalo saber en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like a este video. Dicho esto, muchas gracias, que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Adiós.